Muy pero muy buenas tardes, el día de hoy en Tiempo Extra, en su segundo capítulo, estamos reunidos nuevamente con Walter, con Keiner, con Camilo y con nuestro productor, por supuesto, Juan Camilo Latorre. El día de hoy abordaremos un tema, un deporte, mejor dicho, en el cual Colombia como tal es potencia mundial y ha figurado durante los últimos años a nivel mundial. El día de hoy hablaremos acerca del ciclismo. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Camilo, ¿cómo vamos? Muchachos, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Yo, digamos que emocionado, bastante emocionado por hablar de un deporte como lo es el ciclismo, que nos ha hecho vibrar en muchas ocasiones, que ha sido bastante importante para el territorio tanto nacional como el recorrido internacional de muchos de nuestros ciclistas. Y pues esperemos que esta charla les guste un poquito a ustedes y que aprendan también un poquito del deporte, ¿no? Keiner, muy buenas tardes para ti. Bueno, buenas tardes a ti, José, y a todos los presentes el día de hoy. Como bien lo comentabas tú y lo comentaba Camilo, pues vamos a hablar de un deporte que tal vez no es tan bien recibido en algunas partes del mundo, pero que tiene mucho esfuerzo físico, es realmente de enalzar la preparación y todo lo que conlleva ser un ciclista profesional. Es demasiado difícil no llegar a practicar el deporte, sino mantenerse como profesional en este ámbito, y precisamente hoy estaremos hablando de eso y de los referentes. Así es, hablando de los referentes, ¿no? Walter, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes también para Camilo y para Keiner. Hoy hablaremos y tocaremos algunos temas con respecto a algunos antecedentes que hemos vivido en el ciclismo y sobre todo las figuras a nivel nacional e internacional, donde abordaremos, por supuesto, esos nombres que han sido relevantes en la historia no solamente del ciclismo a nivel mundial, sino a nivel de Colombia, donde hemos tenido grandes referentes. Así es, el ciclismo es un deporte que ha sufrido algunas transformaciones, evolución, como todo en la vida, ha evolucionado al pasar de los años. El día de hoy estaremos abordando un poco acerca de esta historia, Camilo. Pues bien, muchachos, si les parece, empecemos hablando de el primer vehículo de dos ruedas con el que se empezó a practicar este deporte. Pues bien, el antecedente directo del ciclismo, pues aunque parezca extraño, no es el mismo ciclismo, sino que se le conocía como draisiana o máquina andante. Este fue un invento de 1817 atribuido al alemán Karl Drais. Esta primitiva versión de la bicicleta no tenía pedales y el conductor debía impulsarse con los pies. ¿Saben, muchachos? Me hace recordar a un instrumento también de dos ruedas actual que practican muchos jóvenes en Colombia, que se le conoce como Gravity, podemos ver que es un peligroso instrumento en donde van descendiendo desde una montaña en un bípedo sin frenos, sin pedales, y que pues me recuerda muchísimo a esta primitiva versión. Bien, esta rudimentaria versión marcó el inicio de un nuevo tipo de transporte personal. Ya en las décadas siguientes, la tecnología de las bicicletas evolucionó con rapidez ya hacia 1860. Pierre Michaud y su hijo Ernest desarrollaron en Francia una bicicleta con pedales conocida como el velocípedo. Este modelo tenía una rueda delantera más grande y pues esto ya mejoraba la velocidad y hacía que el manejo fuera inestable y peligroso. El velocípedo se popularizó rápidamente, especialmente en la parte de Europa, y pues fue fundamental para la expansión del ciclismo. El diseño de la bicicleta continuó durante el resto de años perfeccionándose, y ya hacia 1880 se introdujo la bicicleta de seguridad, con ruedas de igual tamaño y una cadena para transmitir la potencia desde los pedales hasta la rueda trasera. Este diseño, mucho más seguro, mucho más eficiente que el primitivo velocípedo, se convirtió en el estándar para las bicicletas modernas. Ya el desarrollo de la bicicleta moderna coincidió con la aparición de las primeras competiciones ciclísticas. Una de las primeras carreras organizadas fue la París-Brune, que se celebró en 1869 y cubría una distancia de 123 kilómetros con el tiempo. Surgieron otros eventos más largos y exigentes como la París-Brest-París en 1891, que ayudaron a popularizar el ciclismo como deporte de resistencia.
Oiga, y hablando de eso, debe ser increíble, ¿no? Curioso ese momento en el cual las personas dicen, no es solo un método de transporte, no es solo un medio de transporte, un estilo de vida, sino que, bueno, vamos a integrarlo un poco al deporte, ¿no? Y una de esas países pioneros, por así decirlo, fue Francia, precisamente. Sí, José, y así como usted lo repasa, a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el ciclismo se organizó como deporte y luego, en 1896, exactamente, el ciclismo de pista, el ciclismo de ruta debutaron como disciplinas en los Juegos Olímpicos de Atenas, lo que consolidó obviamente este deporte siendo a nivel internacional. Además, a inicios de 1900, exactamente en 1903, se organizó por primera vez el Tour de Francia, la competición ciclística más prestigiosa del mundo. En esta carrera de 3 semanas, que recorre miles de kilómetros por toda Francia y por otros países europeos, sigue siendo el principal referente en el ciclismo de ruta. Con el tiempo surgieron otras grandes competiciones del ciclismo de ruta, como lo es el Giro de Italia, que inició en 1909, y la Vuelta a España en 1935. Junto al Tour de Francia, estas competencias forman las 3 grandes vueltas que atraen a los mejores ciclistas del mundo y millones de aficionados. Obviamente, estas siempre han sido las más grandes competencias que hemos tenido a nivel mundial y las que todo corredor o todo ciclista profesional quiere llegar a ganar y ser, obviamente, grande a nivel mundial. Luego de esto, llega la innovación tecnológica, porque durante el siglo XX el ciclismo continuó desarrollándose tanto a nivel competitivo como recreativo. La evolución de los materiales y la ingeniería permitió que la creación de las bicicletas sean más ligeras y más aerodinámicas, fabricadas con aleaciones de aluminio y más tarde de fibra de carbono, obviamente menos pesada. Estas mejoras tecnológicas incrementaron la velocidad y el rendimiento de los ciclistas en las carreras. Obviamente esto creció paulatinamente y se popularizó al nivel mundial. Mientras que Europa sigue siendo una cuna del ciclismo competitivo, países como Estados Unidos, Australia, Colombia y otros en América Latina han desarrollado sólidas tradiciones ciclísticas. A pesar de eso, ha tenido lugar una mayor diversidad de talentos y una expansión de competiciones en todos los continentes. Y ahora nos vamos al siglo XXI, porque en la actualidad el ciclismo sigue evolucionando, tanto en el plano competitivo como en el recreativo. Las bicicletas eléctricas o las e-bikes y las aplicaciones de entrenamiento virtual han abierto nuevas fronteras para el uso cotidiano de la bicicleta, así como para el entrenamiento de ciclistas profesionales y amateurs. Además, esta tecnología de sensores y análisis de datos ha revolucionado la manera en que los ciclistas entrenan y compiten, permitiendo una mayor personalización y seguimiento del rendimiento. A nivel profesional, el ciclismo ha enfrentado desafíos significativos, como los escándalos de dopaje, que afectaron la credibilidad del deporte en la década de 1990 y 2000. Sin embargo, la implementación de estrictos controles antidopaje y el compromiso de las instrucciones deportivas han ayudado a restaurar la confianza en las competiciones ciclísticas. Hoy en día, hablando de esas competencias, el ciclismo es uno de los deportes más accesibles y diversos, aparte del ciclismo de ruta. Han ganado gran popularidad otras modalidades como el ciclismo de montaña, como el ciclocross, el BMX y el ciclismo de pista, cada una con sus particularidades y seguidores. Asimismo, esta bicicleta se ha convertido en un símbolo de sostenibilidad y transporte ecológico en muchas ciudades alrededor del mundo, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. En conclusión, podríamos abordar, hacer un énfasis en que el ciclismo como tal es una innovación técnica que combina tanto tecnología como esfuerzo humano. Es un deporte que también puede servir como un transporte, como un estilo de vida que los habitantes de una población pueden acoplar para una mejor sostenibilidad en cuanto a cuidar también el medio ambiente. Lo hemos visto también como un recurso. Por ejemplo, en Colombia hemos visto esta famosa ciclovía, porque se ha intentado impulsar siempre que se use este medio, pues porque no contamina en lo absoluto y también favorece a la salud humana. El día de hoy también vamos a abordar, Keiner, el tema de la evolución de la seguridad para los ciclistas. Es una de las principales transformaciones que se ha visto a lo largo del ciclismo. Hemos visto desde los comienzos que tal vez no se implementaban algunas otras cosas que ahora sí son reglamentarias. Claro, y precisamente es como en todos los deportes, ¿no? Al inicio, pues obviamente no se tienen
todos los implementos, todas las herramientas que se cuenta en la actualidad de un deporte que también es bastante longevo como lo es el ciclismo. Precisamente hablando de lo primordial, de lo que incluso se pide en cuanto a los transportes automovilísticos, ¿no? De motos más bien, decirlo así, los cascos, ¿no? Muy importante. Correcto. Porque antes solamente se pensaba en el implemento, en la herramienta de la cicla, de pronto en los pedales, en las ruedas, pero se necesitaba algo de seguridad, ¿no? Obviamente los ciclistas podían sufrir una caída, podían sufrir un choque y precisamente al no tener una parte tan sensible como la cabeza, el cráneo cubierto, pues podían sufrir lesiones que los podían llegar incluso a dejar con secuelas para la vida, no tanto para el mismo deporte. Precisamente hablando del casco protector que hoy en día ya se usa con mucha normalidad, es prácticamente una ley y están hechos de policarbonato de espuma para obviamente reducir los golpes. Cuando de pronto el ciclista cae al piso, hay un choque que obviamente por dentro del casco la tecnología le ayude a que el golpe se reduzca. También se implementaron cosas como las luces LED, ¿no? Que es precisamente para identificarse, podríamos decirlo así, y también una curiosidad de todo esto es que prácticamente se implementa para las competencias, para los ciclistas, pero también termina llegando a las personas que simplemente utilizan ese medio como transporte, la bicicleta. Lo vemos hoy en día en cualquier lado, no puede salir un ciclista, por ejemplo, de noche sin no tener las luces LED en la parte de atrás de la cicla, también en la parte de adelante para tener una guía, para tener esa luz precisamente ahí ver el camino, y eso también es algo que se implementa en la situación del profesionalismo como ciclista. También está los frenos, muy importante los frenos, porque tal vez antes se intentaba solamente tener en cuenta un freno que detuviera el vehículo, sin embargo, había condiciones de clima que podían hacer que esto fuera un poco más complicado. Si llueve y el ciclista intenta frenar, se va a caer, porque las ruedas se detienen y de inmediato pasa de largo precisamente el ciclista, por lo que ahora obviamente se ha intentado incorporar el disco hidráulico, el freno de disco hidráulico que ayuda a que las llantas se agarren un poco más precisamente al piso y que el ciclista, a pesar de frenar de una manera brusca si lo necesita, pues no tenga problemas tan grandes. Y también por último los dispositivos GPS, ¿no? Que también diría yo que son un poco más importantes en cuanto a la seguridad de la persona por si pasa alguna situación. Hemos visto caídas estrepitosas en las competencias, por ejemplo que un ciclista caiga a un lado de la carretera, que no se le encuentre, ahí tiene esa situación y también es algo que se arrastra a la vida diaria. Si usted va a salir, por ejemplo, hemos visto en Colombia que se utiliza mucho el ciclismo, pero que también hay muchas personas mayores, menores, niños, niñas, jóvenes, que hacen el ciclismo como deporte, incluso por la vía Cúcuta, aquí en Bucaramanga, sube mucha gente, los sábados y domingos por la mañana, mucha gente. Los ve uno con sus cascos respectivos, con sus luces, con el GPS, porque llegan hasta muy lejos, kilómetro 11, kilómetro 12, kilómetro 9, terminan llegando esos ciclistas a horas de la mañana en estos días festivos, y precisamente de lo que se implementó para el profesionalismo ciclístico también termina arrastrándose a la vida diaria de las personas que utilizan este medio de transporte. Así es, ahora abordaremos los mejores ciclistas de la historia. Vamos a hacer un repaso de los logros de algunos pioneros y algunos referentes, grandes referentes que ha tenido este gran deporte, Camilo. Pues bien, muchachos, alrededor del mundo y de la historia del ciclismo hemos tenido muchos ciclistas que han sido bastante importantes y que han determinado momentos bastante importantes también en cada uno de sus países. Pues bien, muchachos, ¿con cuál empezamos? Empecemos de una vez con Eddy Merckx, un francés que para muchos es como el mejor ciclista de la historia. También recuerdo, ya estaremos empezando a debatir un poco y poniendo argumentos por parte y parte para nosotros quién podría ser el mejor o quién deja un legado más importante para este deporte. Por parte de Eddy Merckx, también conocido como el Caníbal, es considerado por muchos como el mejor ciclista de la historia. Nació en Bélgica en 1945 y dominó el ciclismo en las décadas de 1960 y 1970. Se destacó
por su capacidad tanto en las grandes vueltas como en las clásicas de un día. Es decir, no era un especialista, por así decirlo, solo en las carreras de 3 semanas, sino que también sabía disputar esas carreras de un día donde tienes que dejar toda la dinamita desde el primer día. Los logros principales del Caníbal fue 5 veces ganador del Tour de Francia. 5 veces ganador del Tour de Francia. Casi seguidos. Casi seguidos. 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974. Solo no lo logró en 1973. Si no hubiera hecho 5 Tours de Francia de forma consecutiva. También fue 5 veces ganador del Giro de Italia en 1968, 1970, 1972, en el 1973 y 1974. Y es algo bastante a tener en cuenta porque, claro, durante 5 años dominar estas 2 carreras, tanto en Francia como en Italia, es bastante grande. No solo por el esfuerzo físico, sino también por el tema de una posible lesión, de una posible caída. No se le dio, afortunadamente para él, no se dio. O si se dio, se supo reponer bastante rápido y eso lo mantuvo en la cima durante bastante tiempo. También fue primera vez ganador de la Vuelta a España en 1973. Tiene el récord de la hora, que fue impuesto en 1972. También fue el ganador de 19 monumentos en Milán-San Remo, París-Roubaix y Lieja-Bastoña, Lieja, etc. Tiene bastantes logros, bastantes medallas este ciclista conocido como el Caníbal. Para muchos, el mejor de la historia. Oiga, para redondearle, en 1973 solo le faltó ganar el Tour de Francia para ganar las 3 grandes. Porque ganó el Giro de Italia y la Vuelta a España, pero no ganó el Tour de Francia. Y en otros, como en 1974, ganó el Tour de Francia y el Giro de Italia, pero no pudo ganar la Vuelta a España. Bueno, es un gran ciclista. Ese Gran apodo ciclista. del El Caníbal. Por Dios. duro. Oiga, y hablando del triplete, hay un ciclista que hace poco lo logró, Walter. Sí, ya incluso está en esta lista y ya lo estaremos ya lo estaremos repasando porque alguien sí lo logró a tan corta edad. Vamos con el segundo ciclista proveniente de Francia, Jacques Anquetil. Anquetil. Fue el primer ciclista en ganar 5 veces el Tour de Francia. Fue un pionero en el arte de dominar las carreras contrarreloj y lo que permitió forjar una carrera de éxito en las que eran por etapas. Sus logros principales fueron los siguientes, como lo acabé de repasar: 5 veces ganador del Tour de Francia en el 1957, en el 61, en el 62, en el 63 y en el 64. 2 veces ganador del Giro de Italia en el 60 y en el 64 y una vez ganador de la Vuelta a España en el 63. Tiene también récord de la hora como nuestro anterior ciclista, que fue obtenido ahora por el francés en 1956. Esto por parte de Jacques Anquetil. Ahora vamos a hablar del apodado el Tejón, el francés Bernal Hinault, Keiner. Muchachos, no me lo van a creer. Un deportista tan importante, también francés, de un país que ha liderado en exportar deportistas y que en el ciclismo también no se ha quedado atrás. Como lo mencionaba José, el francés Bernard Hinault es otro de los gigantes del ciclismo. Nació en 1954 y fue el último ciclista en ganar las 3 grandes vueltas en múltiples ocasiones. Además se destacó por su agresividad en la carretera y su capacidad en diferentes terrenos. Se adaptaba a lo que pasara. Logros principales: 5 veces ganador del Tour de Francia, 1978, 79, 81, 82 y en el 85. 3 veces ganador del Giro de Italia, 80, 82 y 85. Y 2 veces ganador de la Vuelta a España en 1978 y en el 83. Por último, fue ganador de varios monumentos también, como el de Lieja-Bastoña-Lieja, París-Roubaix, etc. Así es, ahora vamos a hablar acerca del español Miguel Indurain, un español ya que se suma a esta lista. Claro, y precisamente hablando del del Tour de Francia, este es un histórico,
porque este es uno que ganó el Tour de Francia 5 veces, pero 5 veces seguidas, del 91 al 95. Miguel Indurain, que termina naciendo en 1964, es el único ciclista que ha ganado 5 veces seguidas el Tour de Francia. Su estilo calculador y de resistencia en la contrarreloj lo convirtieron en uno de los corredores más dominantes de los años 90, y precisamente con ese logro me parece que es suficiente para tener una referencia de quién era él, aunque también ganó 2 veces el Giro de Italia en el 92 y el 93, fue campeón mundial de la contrarreloj en 1995 y campeón olímpico de contrarreloj en 1996, y hay que ver si un posible debate es si los ciclistas de antes eran más bravos que los de ahora, porque tal vez no tenían tantos implementos e igualmente eran muy ganadores. Claro, hay que ver también el tema de la preparación, cómo ha cambiado con respecto a la preparación actual. Tal vez ahora hay un poco más de competitividad y bueno, ahora tenemos un poco más de peleas, por así decirlo, y no se puede destacar como tal una sola hegemonía de un solo ciclista que pueda ganar 5 veces seguidas un Tour de Francia. Cosa que pues estuvo bastante cerca, por así decirlo, de lograrlo recientemente Pogačar. Con los últimos logros, es el que podría imponer una hegemonía, así como los anteriores nombrados. Ahora vamos a hablar acerca del estadounidense Lance Armstrong, nacido en 1971, un poco más actual. Fue durante años una de las figuras más controversiales del ciclismo. Ganó el Tour de Francia 7 veces consecutivas, en 1999 hasta el 2005, pero esos títulos le fueron retirados debido a su implicación en un escándalo de dopaje. Claro, hay que hacer el énfasis también de que antes no se podía tener tanto el control antidoping que sí se tiene hoy y con tanta rigurosidad como conocemos hoy en día, donde varios ciclistas también se han visto implicados, y no solo es en este deporte, sino que esto se ha trascendido en muchos más deportes. Los logros principales: 7 veces campeón del Tour de Francia, campeón del mundo de ruta en 1993, tiene también varios triunfos en carreras por etapas y muchas clásicas. Sin embargo, yo diría que se le manchó un poco el palmarés por haber sido implicado en el tema del dopaje. Por eso está en el top 5 y no en el top 1, porque si no estuviera en el top 1, Lance Armstrong es, creo que, uno de los deportistas más controversiales de la historia por la retirada de los 7 títulos del Tour de Francia seguidos por el escándalo de dopaje. Ahora nos vamos para el país ibérico, para España, donde el precisamente español Alberto Contador, nacido en 1982, es uno de los ciclistas más destacados de las últimas décadas y fue conocido por su habilidad para atacar en la montaña y por su tenacidad en las carreras por etapas. Es uno de los pocos ciclistas que ha ganado las 3 grandes vueltas. Sus logros principales son los siguientes: 2 veces ganador del Tour de Francia 2007 y 2009, 2 veces ganador del Giro de Italia 2008-2015 y 3 veces ganador de la Vuelta a España, donde es el Alberto Contador, en el 2008, 2012 y 2014. Es considerado también uno de los corredores que, a pesar de su edad, siguió corriendo, a pesar de su edad, y competía y fue compañero de nuestro ciclista Nairo Quintana en varios Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España con el equipo del Movistar Team. Vamos a ir con el siguiente, porque usted tiene, Camilo, sí, un competidor, alguien polémico, odiado aquí en Colombia por allá en la época del 2012-2013. Un poquito, sí, señor. En el 7º lugar tenemos al británico Chris Froome. Un hombre que nació en 1985 y ha sido una de las figuras dominantes del ciclismo en la última década. Un hombre bastante importante. A pesar de ese odio que se le puede tener en algunos sectores, no se le puede negar el gran esfuerzo y el gran competidor que es. Con 4 Tours de Francia, su nombre, Froome se ha consolidado como uno de los mejores ciclistas de grandes vueltas de la era moderna, como ya les mencionaba. ¿Cuáles han sido sus logros principales? Ha sido 4 veces ganador del Tour de Francia, como ya mencionaba también en el 2013, 2015, 2016 y por último en 2017. Fue una vez ganador del Giro de Italia en el 2018 y 2 veces ganador de la Vuelta a España en 2011 y 2017.
Además, muchachos, yo recuerdo un accidente que tuvo, Recientemente, Ujú. podría decir. sí señor, el 12 de junio de 2019. Chris Froome fue hospitalizado por una lesión en el fémur derecho, en el codo y en las costillas que terminaron totalmente fracturadas después de chocar a alta velocidad contra una pared mientras se entrenaba para la cuarta etapa del Critérium du Dauphiné. Increíble francés. El accidente pues descartó su participación en el Tour de Francia para ese año totalmente. Ahora, con respecto, hay una anécdota de Christopher Froome del 24 de julio del 2016, en donde en la etapa 12 del Tour de Francia, Christopher Froome, quien vestía la camiseta amarilla, recordemos la camiseta amarilla, para los que no saben, es quien es el líder del Tour de Francia. El líder en la clasificación general se lleva la camiseta amarilla durante las etapas donde él sea el líder de la general. Así como en el Giro de Italia lo es la camiseta, La camiseta rosada Sí, y señor. así como en la Vuelta a España la camiseta roja. Sí, señor. Exactamente. Ese día, 24 de julio de 2016, finalizando la etapa 12 del Tour de Francia, Christopher Froome, quien era líder de la general, chocó contra un carro de transmisión. Él chocó contra un carro de transmisión. Era una pendiente, era una subida, era una escalada en donde había mucha gente y no podía pasar. Él choca con el carro porque el carro frena de totazo y él va y choca contra la parte trasera del carro. Él cae y primero la bicicleta, él fue a usarla de nuevo, no arrancaba. ¿Qué hizo este señor? Dejó tirada la bicicleta a un lado y salió corriendo sin bicicleta. Salió trotando, corriendo a su modo. Fue un evento muy chistoso, la verdad, porque es que la forma de correr de Christopher Froome, ya vencido, cansado, en esa pendiente, quedó marcada para la historia. Fue impresionante. Es uno de los eventos que yo he tenido en mi memoria, porque pues a pesar de que soy un apasionado por el fútbol, también veo mucho ciclismo. Y se me quedó grabada, se me va a quedar grabada para toda la vida ese Christopher Froome corriendo sin su bicicleta, hasta que le llegó su bicicleta y pudo continuar y terminar su carrera. Oigan, ¿y ustedes sabían de dónde es originario Christopher Froome? A mí me llamó mucho la atención. Keniata. Cuando suple. Sí, Exactamente. ¿no fue el que precisamente tuvo la polémica de un video donde la cicla parecía que andaba Sí, sola? señor. Raro, Ese. es Sí, raro, eso fue raro. Entonces, claro, nació en Nairobi, Kenia. Y pues está representando a Gran Bretaña, al Reino Unido, en lo que es el tema del ciclismo. También hay que recalcar un poco acerca de la actualidad de ese gran ciclista. Luego de ese accidente que comentó Camilo, él, que para mí, o sea, es un milagro que pudiera seguir por lo menos, incluso caminando. Es un milagro médico y bueno, o sea, logró sobreponerse a toda esa situación. Siguió trabajando, siguió entrenando, así de tal forma que un equipo nuevamente ya, él hacía parte del Sky, luego lo ficha otro equipo como que lo quería tener como de referente y lo lleva al Tour de Francia, creo que si no estoy mal 2021, 2022, donde no le fue tan bien. Ahí ya se notó un Christopher Froome un poco más apagado por el tema de la edad, hasta que ya decidió retirarse e implementar un nuevo deporte, por así decirlo, que sería el descenso en la nieve. ¿Cómo se llama? Uy, claro, el descenso esquiar. característico que él tenía también con respecto a las carreras ciclísticas, donde él utilizaba sus piernas, las metía a la parte de abajo de la bicicleta y no se sentaba, sino que no se sentaba en su asiento, sino que en el tubo de la parte de la bicicleta para tener más velocidad a la hora de bajar. Entonces, claro, ahora se dedica al esquí, a practicar esa disciplina. Bueno, y precisamente hablando de otro de los grandes del ciclismo, vamos precisamente con uno nacido en 1914, Gino Bartali, una de las grandes figuras del ciclismo entre los años 1930 y 1940. En esa época, su rivalidad con Fausto Coppi marcó una época en el ciclismo italiano. Precisamente, además de sus logros deportivos, Bartali es recordado por su labor humanitaria durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando ayudó a salvar a judíos del régimen nazi, pues en esta época bastante complicada, que en algunos casos en otros deportes se terminaron pausando algunas competiciones. En el ciclismo, precisamente, Bartali fue uno de los que ayudó a la gente necesitada ya más allá del deporte. Unos de sus logros principales son los dos títulos del Tour de Francia en 1938 y 1948 con 10 años de diferencia. Fue 3 veces ganador del Giro de Italia en el 36, 37, 46 y 46, y fue campeón del mundo de ruta en 1946. Hizo doblete en ese año. Correcto. Ahora vamos en el puesto número 9. Hemos incorporado al esloveno Tadej Pogačar, que es para mí uno de los que podría incluso subir algunos escalafones más, unas cuantas Al posiciones. Podio. Claro, porque es muy joven todavía. Es muy joven todavía Pogačar. Va a ir al podio, José y David. le queda mucho. Yo creo que sí podrían Se lo entrar aseguro. Seguramente al podio. Y bueno, es que claro, tiene mucha carrera realmente todavía Tadej Pogačar. Lo que ha logrado este año en particular el ciclista esloveno ha sido realmente bastante impresionante. Hablemos un poco de él. Nacido en 1998, es uno de los ciclistas más jóvenes y exitosos del panorama actual. Se ha destacado por su versatilidad, brillando tanto en las grandes vueltas como en las clásicas de un día, su capacidad para escalar y su talento en las contrarreloj. Yo creo que ha sido de los contrarrelojistas más agresivos, por así decirlo, que he visto de una manera, clavándole incluso minutos de diferencia a otros especialistas en la contrarreloj. Realmente lo que hace Tadej Pogačar contra el reloj es realmente impresionante. Y bueno, los logros principales de él son 3 veces campeón del Tour de Francia, 2020, 2021 y recientemente en este año 2024. También ha ganado un Giro de Lombardía en el 2021, una Vuelta a España también en este presente año y un Giro de Italia. Es actualmente, si no estoy mal, solo 3 ciclistas han logrado el triplete en un año, en el mismo año, y Tadej Pogačar es uno de ellos. Luego vamos con el puesto número 10 para otro esloveno, Primož Roglič. Claro que sí, el compatriota de Pogačar. Primož Roglič, nacido en 1989, quien ha sido uno de los ciclistas más consistentes en los últimos años. Tras su paso del salto de esquí al ciclismo, ha demostrado ser un maestro en las grandes vueltas y en las etapas contrarreloj. Su rivalidad con su compatriota Pogačar ha sido uno de los grandes atractivos del ciclismo actual, porque obviamente es siempre un cabeza a cabeza en los Tours de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Los logros principales de Primož Roglič son los siguientes: 3 veces ganador de la Vuelta a España, 2019, 2020, 2021, es decir, 3 veces seguidas, una vez ganador del Giro de Italia 2023 y una vez ganador en la Lieja-Bastoña-Lieja en el 2020. Medalla de oro en la contrarreloj individual en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Es un corredor que, a pesar de haber nacido en 1989, aún le puede llegar a competir al ciclista Tadej Pogačar, que es uno de los grandes a nivel mundial en la actualidad. Lo que es él, Primož Roglič y Vingegaard, son de los únicos 2, por así decirlo, que le han podido frenar un poco esa disputa al ciclista Tadej Pogačar. También recuerdo, Walter, una etapa en la que Miguel Ángel López estaba junto con Roglič, Kuss, que en ese momento era gregario de Roglič, y Pogačar. Quedaban ellos 4 y lo soltó en un ascenso Miguel Ángel López a esos ciclistas. Es de los únicos que prácticamente los ha vencido en una etapa de ascenso. Sin embargo, lastimosamente, Miguel Ángel López, por el tema también de que recientemente fue implicado por dopaje y le cayó una sanción. De hecho, creo que no puede competir durante 2 años, si no estoy mal. Y bueno, lastimosamente por eso no lo vemos ya en la élite, en estas recientes vueltas, a Superman Miguel Ángel López. Bueno, muchachos, después de desglosar por unos bastantes minutos a unos de los más importantes ciclistas durante toda la historia, vamos con el hecho noticioso de la semana.
Bueno, muchachos, en el hecho noticioso de la semana, digamos que no es un hecho noticioso muy alegre, es bastante triste. Y se trata sobre el asesinato del histórico ciclista colombiano Marlon Pérez en el Carmen de Viboral. Este ciclista colombiano, paisa, tuvo grandes logros como el Tour Nord-Isère en Francia en el 2000, la Vuelta al Valle del Cauca en 1999, la Vuelta a la Juventud y Colombia en Ruta Sub-23 en 1998 y 3 participaciones en Juegos Olímpicos en el 96, en el 2000 y en el 2004. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo aconteció este asesinato? Pues básicamente a Marlon Pérez lo apuñalaron presuntamente en medio de una riña donde un hombre señalado con el alias de Barbas empuñó un arma blanca y le propinó una herida a la altura del cuello que le provocó la muerte, y que más allá de los esfuerzos por trasladarlo al Hospital San Juan de Dios del Carmen de Viboral, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida que tuvo en el cuello. Las autoridades aún siguen investigando y siguen en medio del trabajo para poder determinar a ciencia cierta cuál es la totalidad de este hecho. Un fallecimiento que pues concerna a todo el mundo, no solo del ciclismo, sino del deporte en general. Un ciclista que dejó en alto bastantes veces el nombre y el país de Colombia, y a quien obviamente enviamos respectivos condolencias y nuestros sentidos pésames a la familia del ciclista. Ahora abordaremos el tema de los mejores ciclistas en la historia de Colombia. Ya analizamos un poco los mejores ciclistas en la historia en general. Ahora hablemos un poco de Colombia, que para mí, ¿por qué no? Algún día estará ahí algún colombiano. Sí, puede ser. Puede ser. Yo creo que hay ciclistas que están en proyección, que pueden llegar muy lejos. Quizás los que vamos a nombrar llegaron a su tope. Pero de igual manera sabemos de que son ciclistas que han dejado el nombre de Colombia en alto. No, y Colombia es una cuna de oro. Sí, claro. Es una cuna de oro en este deporte. De hecho, hemos visto que los ciclistas europeos vienen ahora acá a tierras como Boyacá, Tunja, y vienen y se preparan acá, porque saben y son conscientes de la posición geográfica de Colombia, y esto favorece precisamente para todo este tema de las carreras. Bien, primero vamos con Nairo Quintana. Sí. Nairo Quintana. Sí, ¿les parece si los nombramos a todos y hablamos Perfecto. de ellos? ¿Qué opinan ustedes? Y nos dicen para ustedes cuál es el mejor ciclista en la historia de Colombia. Listo, de una. Correcto. Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Lucho Herrera, Fabio Parra, Santiago Botero, Esteban Chávez, Fernando Gaviria. Bueno, tenemos 8. Grandes ciclistas. Grandes, y se han quedado afuera de ese top varios que han hecho cosas muy importantes por Colombia en el ciclismo. Cochise Rodríguez, por ejemplo. Cochise se quedó por fuera de este top, a pesar de que haya tenido una gran participación. Creo que la importancia de Cochise Rodríguez dentro de esta lista, aunque no aparezca, creo que es más por la proyección que le dio a los demás, igual que Lucho Herrera. Aunque Lucho Herrera Víctor Hugo Peña también. Víctor Hugo Peña. Yo creo que Víctor Hugo Peña alcanza para estar en esta lista. Pero fueron los que le dieron como vida al ciclismo en Colombia. Y allí aparecieron hombres como Nairo Quintana, como Egan Bernal, como Rigoberto Urán, como Fabio Parra. Fabio Parra también es uno de los que le da apertura al ciclismo en Colombia. A pesar de que, digamos, las bicicletas no eran tan livianas como ahora lo son, porque es que hace muchos años las bicicletas eran muy pesadas y esto le tocó a Lucho Herrera, a Fabio Parra, a Cochise Rodríguez. A ellos les tocó la bicicleta pesada, mientras que a Nairo, a Egan, Santiago Botero alcanzó a tener bicicletas pesadas. Claro. A ellos, a los que son en la actualidad, tienen de fibra de carbono que no pesan absolutamente nada. Usted la puede levantar con un solo dedo las bicicletas. El peso es el que tiene el ciclista.
Y eso es lo que se está corriendo, ¿no? Entonces, le diría yo, en mi opinión, que esta lista es que, a ver, Claro, es que ¿Qué pesa más? ¿qué pesa más? pesa más. La cicla. Puede ser el título o los títulos obtenidos por los ciclistas actuales O la historia. O la historia. o la historia. A ver, ustedes tienen 2 o 3 que pueden estar en el top 1. Yo tengo 2. ¿Ustedes tienen 3 o 2? Para mí... Qué difícil. ¿Usted tiene 3 o 2? Tres. 3. ¿Usted tiene 2 o 3? Yo tengo incluso 3 también. Keiner, 2 o 3. 1. Ah, tiene 1. Es que, claro, yo tengo la respuesta decidida de si la historia o el palmarés. Ok. Ah, bueno, eso sí ya es otro cuento. Claro. Eso ya es otro cuento. Bueno, y como tiene 1, ¿cuál es? Yo creo que Nairo. Nairo. No sé por qué. Y pienso que también en un momento de actualidad donde también influyen todos los medios de comunicación, que el nombre de Nairo llegue a expandirse en Colombia, mucha gente lo conoce después de ese muy buen momento que tuvo por ahí en la década de los 2010. Y yo pienso que, claro, es que el detalle de la cicla es muy importante, que era muy pesada, que no habían tantas medidas de seguridad, no habían tantas reglas como ahora, se podía hacer dopaje con mucha más facilidad que ahora, pero precisamente es el mismo debate que en el fútbol. ¿Quién es mejor, Pelé o Messi? Sí, obviamente antes, por ejemplo, en el ciclismo había mucha hegemonía. Entonces yo pienso sinceramente que la preparación que se hace actualmente, ganar o destacar, así sea en un momento fugaz, es un poco más meritorio. Sin embargo, obviamente hay que dejar el nombre en la historia de los ciclistas que abrieron el camino. Es muy difícil, realmente. Es como bien dijo Keiner, como en el fútbol. Por ejemplo, en caso de Colombia, el pibe Valderrama, James o Falcao. Hay uno con quien se queda. Por ejemplo, con Valderrama fue el que le abrió el camino a los actuales. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, Nairo Quintana si antes Lucho Herrera y Víctor Hugo Peña no se destacaban en las grandes vueltas? Quién sabe, ni siquiera le habrían dado oportunidades y no hubieran llegado donde llegaron. Yo, sin embargo, me quedo con un ciclista que todavía puede cosechar bastantes títulos, el caso tal de Egan Bernal. Yo para mí me voy un poco más por la historia reciente, por el hecho tal de ganar el título más importante de la historia del ciclismo, como lo es el Tour de Francia, y también ganó el Giro de Italia. Entonces yo por mi parte me quedo por Egan Bernal. Bueno, muchachos, yo sí quiero mezclar un poco lo que es la historia y los títulos. Yo creo que en mi podio se queda alguien que ustedes no han nombrado en el tercer lugar, pues era Rigobert Urán. Me parece que Rigobert Urán ha sido o fue un ciclista que abrió muchas puertas también para nuestros ciclistas actuales, que fue una gran inspiración también para ellos. Tiene novela. Tiene de hecho una novela. Gran novela. Sí, gran novela. Una gran Ok. novela que claramente no influye en este top. Pero no. Pero me parece que tuvo actuaciones bastante buenas y que, como digo, fue inspiración para Sí. forjar el camino de los actuales. Junto a estos también, pues, pongo al importante Lucho Herrera, un ciclista bastante histórico en Colombia, y Egan Bernal, sin duda, O sea, esos son sus 3. mis tres. Bueno. Polémico. De mi parte, claro, porque deja por fuera a Nairo Nairo. Quintana. Nairo Quintana. Ahora, de los cuatro, porque Nairo ganó el Giro de Italia, la Vuelta a España, 2 veces subcampeón del Tour de Francia, varias etapas de las Grandes Vueltas, Tirreno Adriático y Vuelta a Cataluña. Egan Bernal, Tour de Francia, Giro de Italia, París-Niza, Tour de Suiza y ganador de la Vuelta a Colombia en el Sub-23. Rigoberto Urán, 2 veces subcampeón del Giro de Italia, segundo en el Tour de Francia, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, que no lo tiene ninguno de los que usted acaba de mencionar. Exactamente. Y ganador de la Milán-Turín. Lucho Herrera, ganador de la Vuelta a España en el 87, ganador del Dauphiné Libéré en el 88, ganador de varias etapas en el Tour de Francia y ganador de la Vuelta a Colombia en el 84, 85, 86 y 88. Claro. Me la ponen difícil, pero yo diría que por lo que hizo
Es que es muy difícil, es que es muy complicado. Por lo que hizo, por ejemplo, Egan Bernal, me quedaría con Egan Bernal, por lo que hizo en cuanto a logros. Pero es que Nairo Quintana fue 2 veces subcampeón del Tour de Francia, en donde fue ganador Christopher Froome, con polémica y demás. Yo me quedaría con Nairo. Además, pues yo sé que lo sentimental no cabe en este top, pero es una gran persona. No digo que el resto no lo sea. Pero es que Nairo Quintana ha sido un ejemplo para el país. Nairoman. Nairoman. Fue un boom en su momento. O sea, Egan Bernal le dicen Egaman. Rigoberto Urán no le dicen Rigoman. Egancito. Egancito. A Rigo le decían de una manera, pero no recuerdo cuál. Rigonator. Rigonator. Pero es que Nairoman. Claro. No, yo me quedo con Nairo Quintana. No, yo me quedo con Nairo Quintana, sin ninguna duda. Pelearle de tú a tú una vuelta, un Tour de Francia, a pesar de que nunca lo ganó, pelearle de tú a tú un Tour de Francia. Christopher Froome fue una de las cosas más impresionantes que he visto a nivel del ciclismo nacional e internacional. Entonces yo creo que me quedo con Nairo Quintana y creo que de aquí saldría Nairo Quintana. Una bestia, una bestia. Yo creo que todos los ciclistas que hemos mencionado tienen argumentos necesarios para ponerlos ya sea en el primer lugar o en un podio. Y con esto, muchas gracias a todos ustedes por escuchar nuestro programa deportivo Tiempo Extra. Nos volveremos a reencontrar bastante pronto. Chao, chao y adiós.